Bueno, ¿están viendo esta imagen de Francis Bacon? Estela, Sí, ¿la están viendo? Bueno, Francis Bacon, un se ve, pintor por... inglés, perfecto, gracias. Que me interesaba traer de este pintor, porque es un pintor que si uno podría decir, ¿dónde vemos la subjetividad? ¿Cómo hacemos para ver la subjetividad? Bueno, este es un autor que ha hecho eso justamente. Hay escritores que han tenido, no sé, la gran capacidad de escribir la subjetividad, de escribir y presentarnos la subjetividad escrita. Dostoyevsky es uno. Dostoyevsky es un escritor ruso extraordinario que en sus libros, sobre todo en Crimen y Castigo, una de sus obras más importantes, tiene esa capacidad de hablar de un personaje y pareciera que lo tenemos delante nuestro, de la forma en que lo presenta. ¿Y cómo lo hace hablar a ese personaje? Está realmente vivo, está delante nuestro. Bueno, Francis Bacon hace lo mismo, pero en la pintura. También tenemos nosotros en Argentina nuestro Dostoyevsky, que es Roberto Art, que muchos lo han mostrado a Roberto Art justamente como, me parece que alguien quiere entrar. Muchos lo han mostrado a Roberto Art como nuestro Dostoyevsky criollo, ¿no? Este, bueno, les decía yo que para mostrar justamente en un dibujo la subjetividad, justamente lo tenemos a este gran pintor Francis Bacon, que yo no les voy a mostrar la obra de él porque, bueno, es enorme, inmensa, pero acá tenemos una de sus pinturas, que es un rostro, que no es en realidad el cubismo o la tridimensión que trabajó Picasso, ¿m? O pintura surrealista, no es eso. Es mostrar un rostro contemporáneo, un rostro del dolor, porque es un rostro sufriente. ¿Y dónde está el sufrimiento? En la deformación. Bueno, y acá tenemos una pintura de Diego Velázquez, una pintura clásica del año 1650, de Inocencio X, ¿m? Una pintura bellísima, como todas las pinturas de Diego Velázquez. Pero miren la cara del Papa, ¿no? Miren la cara. Es la imagen de alguien poderoso, corrupto, que inspira temor, distancia. Y era así, era un hombre malo, malo. No todos los papas han sido buenos. Y acá está el trabajo que hace Francis Bacon sobre el retrato de Inocencio X. Lo muestra, ahí lo muestra en su subjetividad. Es otro realismo. Esto también es una forma de realismo. Es fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, bueno, vamos a ir al comienzo entonces de hoy, ¿sí? Bueno, este es el tema que quería que trabajemos hoy. ¿A ustedes acá este cuadro de arriba se lo está tapando este cuadrito o no? No, ven bien, ¿no es cierto? Ven toda bien la imagen. Sí, se ve ¿Estela? bien. Sí, se ve bien la imagen. Sí, profe, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, esto tiene que ver con la investigación que hacemos nosotros, que realizamos con Estela, donde hace unos años, bueno, creo que se llamaba exactamente así nuestra investigación, Cartografía de la Violencia y Genealogía del Miedo, que no es lo mismo de los últimos años, que en los últimos años hemos venido trabajando la simbología neoliberal de la inseguridad, algo así, ¿no? Estela, ¿te acordás? Sí, no me acuerdo exactamente el título, Bueno, pero bueno, está dentro de la misma línea de problemas, digamos. exacto. Este que estás presentando en el cuadro. Bueno, acá yo Gracias, Estela. No les quiero relatar todo en detalle, ustedes pueden irlo viendo, si permítanme que
les proponga que lo vayan leyendo. Lo que quería comentarles simplemente es que si algo tiene la organización de la sociedad actual, que, bueno, se le llama neoliberal. A mí la verdad que la palabra neoliberal cada vez me gusta menos, porque neoliberal sería algo así como que es un nuevo liberalismo, y en realidad el liberalismo tuvo algo muy importante en relación a la época feudal, significó una verdadera transformación, y además fue la ideología dominante en las etapas iniciales del capitalismo, inglés sobre todo, que el capitalismo fue un régimen y un modo de producción revolucionario con relación a la época feudal. Pero bueno, eso tan importante que tuvo el liberalismo como ideología, lo que significó para la transformación de la sociedad y para la mejoría de la condición de vida de millones de personas en Europa, también tuvo cosas complicadas, como por ejemplo el colonialismo, ¿sí? La ocupación de territorios para transformarlos en mercados, digo, algo que Inglaterra, bueno, me parece que es justamente un ejemplo muy, muy interesante de eso, la ocupación que hizo un territorio enorme, que es un continente prácticamente como es la India. Denme un segundito que alguien está queriendo entrar. Bueno, ya lo vamos a resolver a esto, gracias a que nos va a asesorar Pablo. Entonces les decía yo que el liberalismo es una palabra que no me parece a mí que tenga la misma connotación ideológica que se le quiere dar hoy al neoliberalismo. Porque se habla del neoliberalismo como una ideología malvada, y lo es. Claro que sí. Me parece que hay algo malvado en la ideología dominante de... Claro que sí, es malvada. Pero por eso es que no, a mí no me cierra usarla con esa concepción de neoliberalismo. Sí creo, en lo que dicen varios autores alemanes, a esta época llamarla neoconservadurismo, ¿sí? O neoreaccionarismo, que es otra cosa y me parece bueno. Me parece que algo de esto ya estuvimos conversando, ¿puede ser que estuvimos hablando de esto? ¿O no? Por eso me mezcla, bueno. Juancito. ¿Cómo andás, Jorge? Juan No, Martín, ¿me escuchás? lo mencionaste muy así como lo estás mencionando ahora, sin entrar en Muy de tantos paso. detalles. Bien. Bueno, entonces, pero a mí me parece importante pensar en esta época como una época de organización de la sociedad en una forma, por un aspecto reaccionaria, en el sentido de reaccionar a los cambios y volver hacia otras épocas atrás. En nuestro país hay un esfuerzo de volver a lo que fue la vieja oligarquía. Hay un esfuerzo. Y la oligarquía en Argentina no era solamente una oligarquía en la lógica de una clase poderosa, sino también en una clase racialmente diferente. Digamos, una clase, la oligarquía argentina era una mezcla de algunos europeos o descendientes de europeos, como ingleses básicamente, y criollos que venían desde la época de la independencia, bueno, que se sentían racialmente superiores al resto, ¿no? Y esa superioridad racial de esa clase no ha desaparecido al día de hoy, no ha desaparecido en lo más mínimo. Me parece que la directora de enseñanza o algo así como ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, parece que tuvo un ejemplo interesante. Ella viene del sur, y en el sur esto es fuerte, esto es muy fuerte porque esta ideología oligárquica en la gente que tiene latifundios, en el sur, que hay muchos latifundios, es muy fuerte la diferencia que ellos sienten, no solamente con los aborígenes, porque en el sur han quedado muy pocos aborígenes y sus descendientes, sino la diferencia
que tienen con los chilenos, que hay muchos trabajadores chilenos que vinieron al sur del país, en toda la Patagonia, y se quedaron. Y a los migrantes del norte, de provincias como La Rioja, Catamarca, Córdoba, que han ido al sur. Esta gente que son estos latifundistas se siente racialmente muy, muy diferente. Decía yo que me parece que un ejemplo fuerte de eso es cómo en Bariloche se lo protegió a Priebke. Priebke, asesino y genocida nazi, que fue el genocida de las torres de las grutas adriatinas en Italia, donde mató miles de judíos. Bueno, la comunidad de Bariloche lo protegió. Es duro eso, pero bueno, esta es parte también de nuestra Argentina. Entonces yo les decía que la ministra de Educación o directora de Educación, no sé cómo se llama el cargo, de la Ciudad de Buenos Aires, ella habló de los docentes diciendo que todos los docentes eran personas frustradas, que habían fracasado, habían intentado estudiar alguna carrera y habían fracasado, y por eso se habían dedicado a ser docentes. No sé si recordarán eso en las noticias. Bueno, ese es un comentario racista. No es un comentario con una crítica ideológica por la militancia política, no, es una crítica, no es una crítica de si eran kirchneristas o peronistas, no, es una crítica racista, porque se está criticando el núcleo duro de la subjetividad de los docentes. Su oficio actual, que es el oficio docente, es un oficio producto del fracaso de no haber podido tener un oficio universitario. Entonces, si uno es producto del fracaso, de la incapacidad, es como una explicación racial de que no pueden llegar a ser universitarios. Bueno, hay muchas cuestiones ideológicas ahí metidas. Yo simplemente me quería remitir a esta cuestión racial, ¿no?, que es fuerte. Y todo esto para hablar algo de este cuadro, que hoy, esto de separar a las personas en la sociedad, es una política de Estado, y uno diría, bueno, pero ¿cómo puede ser que nuestros estados son racistas? Bueno, nuestro estado argentino es racista desde su origen. Fíjense ustedes que nuestra Constitución dice que uno puede ser argentino nativo o por opción. En el caso de los que se han naturalizado argentinos, han obtenido la ciudadanía argentina. Pero fue necesario que la Constitución lo aclarara. Había que aclarar eso, ¿sí? Y en esa aclaración también se desliza que somos diferentes. O sea, no es lo mismo el argentino nativo que el que optó, ¿sí? Y aquí en Argentina hay una política de Estado que es las políticas de segregación urbana, que no son nuevas, no son nuevas. El brigadier Cacciatore, que fue interventor en la ciudad de Buenos Aires en el proceso militar, esto está en un libro de Oscar Oslak, he recuperado esta historia que es muy buena, dolorosa, pero bueno. Había organizado las autopistas, que no sé si ustedes han estado en Buenos Aires y vieron esas autopistas, algunas que son sobreelevadas, muchas son sobreelevadas. Entonces, bueno, muchas de ellas se asentaron, o los pilotes y demás estaban sobre villas, entonces muchas villas fueron erradicadas, incluso la misma palabra, erradicar, como ratas, ¿no es cierto? Erradicar. Las villas se las trasladó a otro lugar. Bueno, en una conferencia de prensa, un periodista extranjero, porque los periodistas nacionales no estaban como inhibidos de preguntas complicadas, un periodista extranjero le dice, pero general, ¿usted no ha pensado que esa gente que vivía aquí en la ciudad, estando en la ciudad, podían recoger cartón, plástico, que era su forma de vida? Y ahora, al haberlo trasladado a varios kilómetros hacia otras localidades, no van a poder tener esa forma de vida, de tener ingresos económicos
Entonces Cacciatore le responde, sí, sí, es cierto, usted tiene toda la razón. Y no deja de preocuparnos que esas miles de personas no van a poder hacer estas actividades. Yo lo entiendo, bueno, tendrán que hacer otras actividades. Pero yo quisiera también decirles algo, para que lo piensen. Hay que merecer la ciudad. Y Oscar Oslak le llamó al libro que él escribió sobre todas esas transformaciones que hubo en el proceso militar en la ciudad de Buenos Aires, hay que merecer la ciudad. Y yo lo traigo porque me parece que tiene plena actualidad esto de que hay que merecer. ¿Sí? Hay que merecer un salario, hay que merecer ser empleado público, hay que merecer ser docente, hay que merecer ser universitario. Y el presidente anterior lo dijo, tienen que cuidar el salario, tienen que cuidar el empleo. Bueno, el merecimiento, alguien merece algo, es una cuestión racial, no es una cuestión producto del logro de esa persona como uno podría creer habitualmente. Y si no, bueno, se lo merecía porque hizo todo el esfuerzo, hace cuánto que lo viene buscando, pero en el fondo del merecimiento siempre está ese contenido racial. Las personas que más merecen todo lo que tienen y lo que van a tener son las personas que racialmente son superiores. Y, y ustedes piensen aquí en Argentina, con gente de 50, 60, 70 años o años anteriores, los que han sido tíos, abuelos suyos, padres, que hay como en general, mayoritariamente, hay una cierta escala racial en Argentina. ¿Sí? Que en la cabeza los alemanes y al último los descendientes de aborígenes. Bueno, entonces de esta idea de que en Argentina hay segregación, están las políticas de segregación. Uno diría, bueno, pero ¿dónde se ven? Bueno, en esto, miren, por ejemplo, los guetos urbanos. ¿Sí? Los guetos para pobres y para ricos. Acá en Córdoba, por ejemplo, la ciudad de los cuartetos, todas las ciudades que se han hecho para pobres, que son guetos. Y los barrios privados, los country, etcétera, para los ricos. El código de faltas, que es algo que regula la circulación y la conducta de las personas en la calle, ¿no? Los nuevos roles policiales, como una especie del policía antropólogo, ¿no? Nuevos roles vecinales. El vecino también tiene que hacer una cuestión de control, sobre todo de vigilancia. Bueno, y acá la vigilancia e identificación de lugares a controlar. Y todo esto tiene una explicación, porque la cuestión social de la época actual es la inseguridad. ¿Sí? La inseguridad en realidad es una construcción, no es ningún sentimiento ni nada. No existe algo que se llama inseguridad, pero se habla tanto que se cree que existe. En realidad lo que hay es miedo, ¿sí? Bueno, y fíjense que en la genealogía, como ese árbol genealógico del miedo, ahí nosotros habíamos pensado en la epidemiología social de la desconfianza al otro. O sea, cómo hay como una epidemiología del desconfiar. Desconfiamos de la gente más de una zona que de otra. En una encuesta que nosotros hicimos, nosotros preguntábamos si el encuestado si podía identificar a un delincuente cuando camina por la calle. La gran mayoría de la gente dijo que no se lo puede identificar. O sea, que no se lo puede identificar ni por la vestimenta, ni por la cara, ni... En todo caso, eso es algo que se lo deja a la policía. La policía sí puede, como si la policía tuviera, no sé qué, un anteojo especial para poder ver a un delincuente. Pero hay esa creencia como que la policía sí puede identificar, pero nosotros no. Pero bueno, uno dice, está muy bien eso, ¿no es cierto? Pero había otra pregunta que era, ¿y usted sabe dónde viven los delincuentes? ¿En qué lugares? ¿En qué barrios? ¿En qué zonas? Sí, por supuesto. Todo el mundo identificaba, la gran mayoría de los encuestados, pero arriba del 90% dijo que sí, que saben dónde viven. Y aquí en Córdoba la gran mayoría los ubicó en la zona de Villa Libertador. Y dice, bueno, que hay tantos lugares donde uno podría suponer que hay como una concentración, pero la pregunta es, ¿por qué Villa Libertador? ¿Qué hay en Villa Libertador? Bueno, y en Villa Libertador es extranjero justamente. Hay muchos bolivianos, peruanos.
Bueno, después tenemos también el aprendizaje y la reproducción de la sospecha como un método de integración social. Fíjense que se integra sospechando. ¿Mm? ¿Con quién vas a salir esta noche, hija? Con tal. ¿Averiguaste a qué se dedica el padre? ¿En qué trabaja el padre? Porque yo quiero saber algo de esa familia. Bueno, era común en mi época, pero ahora me parece que es la generalidad, ¿no? Bueno, y otra cuestión fuerte para pensar en esto de lo racial, las políticas eugenésicas. Las políticas de Estado que actúan sobre el control de la natalidad. Bueno, y sobre las políticas de reproducción de la sociedad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ordenamiento biológico de la sociedad. Y fíjense que es una política eugenésica el control espacial de la circulación urbana. ¿Quién tiene derecho y quién no tiene derecho a circular por determinada zona? La identificación fenotípica del otro, de acuerdo al color de piel, al tipo del rostro. Derechos diferenciales de sexualidad, ¿sí? Derechos diferenciales del uso del espacio público. Bueno, y en lo que hace al miedo que veníamos hablando antes, la otredad humana como experiencia urbana terrorífica, ¿sí? Esto que después de determinado horario, esperar el ómnibus es una experiencia terrorífica. Las periferias y centros como diferencias biológicas, no una diferencia espacial, sino una diferencia biológica. Y por último, el racismo defensivo, que es un concepto que desarrollamos nosotros, de que esto de tener una conducta de sospecha racista es algo que me va a preservar a mí y a mi familia. Bueno, esto es algo que nosotros hemos venido trabajando sobre estos cambios, estas transformaciones que está teniendo nuestra sociedad, que no es nuestra sociedad de Córdoba, es toda la sociedad en Latinoamérica y en el mundo. Estas son cuestiones mundiales. Nosotros lo que hemos puesto aquí simplemente es como algunas cuestiones más propias de la ciudad de Córdoba, lo del código de falta, bueno, esas cuestiones son propias de acá, ¿no? Adelante, me encantaría si me quieren hacer preguntas. Estela, ¿querés hacer algún comentario? No, iba a agregar que en la encuesta, ¿te acordás que también preguntábamos acerca de qué opinaban de las empleadas domésticas? O no me acuerdo exactamente cómo es la pregunta, pero refería al servicio doméstico. Y si bien todos contestaban que no había ninguna diferencia entre las empleadas domésticas argentinas de las que eran bolivianas o peruanas, preferían una boliviana o peruana. Y lo decían en el sentido más parecido a la esclavitud, digamos, porque trabajaban, no se quejaban, no tenían, bueno, ningún reclamo, digamos, eran como más obedientes, entre comillas. Fuerte, fuerte eso, ¿ah? ¿Sí? Bueno, gracias, Estela. ¿Algún otro comentario? Sí, profe. Le Adelante, quería adelante. preguntar, porque, bueno, el libro Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, en el volumen 1, La voluntad del saber, habla de, en una parte Foucault le da como una explicación más histórica cuando narra o hace unos relatos, pero plantea como unos pensamientos direccionales en la historia, y justamente el eugenismo es uno. Y lo plantea como una continuidad del estamento noble a través de la raza, digamos. Y también relaciona mucho a la medicina en eso. Y usted que es doctor por ahí nos Muy bien. podría decir. Bueno, es un aporte, Tiago, o hay alguna pregunta. Sí, quería decir No te eso. escucho, Tiago, disculpa. Sí, hola. Quería decir eso y preguntar al mismo tiempo para orientarme en lo que se está hablando, porque el curso se llama Sujeto Actual y por ahí yo tengo una mirada más como estructural o más desde el lado del contexto donde están los sujetos. Disculpame, tengo algún problema yo para escucharte. ¿Vos lo estás escuchando bien, Estela? Sí, sí, yo lo escucho. Si no, que lo escriba en el chat.
Capaz que es más fácil. O sea, tiene que ver con la conectividad seguramente porque yo lo estoy escuchando bien. Bueno, entonces mando por el chat y así sigue la Mira, clase. yo no le puedo, si me escuchás a mí no le puedo responder ahora porque no lo estoy escuchando. Respondele vos si podés, o que me espere un poquito hasta que se me conecte Sí, bien. dice Tiago que lo va a poner en el chat. Entonces me parece que cuando él lo escriba Ah, lo perfecto, leemos bien, 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 y entonces ahí le podemos contestar. bien, bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Les quería comentar que aquí en Argentina hay un grupo de investigadores de Buenos Aires, del CONICET, Mariela Miranda, que ellos, bueno, hacen un trabajo muy importante sobre todo esto, ¿no? Bueno, vuelvo entonces a la presentación. Ya después te voy a responder en detalle, Tiago, cuando lea tu chat. Bueno, no sé si aquí lo ven, este es Sigmund Freud, una foto ya, no estaba muy viejo ahí, estaba, me parece que en la etapa más productiva, y debe haber andado por ahí en esa época de la foto, en la época que escribió estos libros, que es entre el 27 y el 31. Esta es una edición de la editorial Amororto, una editorial argentina, que hizo una nueva traducción del alemán al español de las obras de Sigmund Freud, pero siguió el ordenamiento de la traducción inglesa de James Strachey, que es un ordenamiento, bueno, que fue mucho mejor que el que había antes. Antes había acá una traducción de las obras que habían sido hechas por una editorial española. Bueno, y esta editorial argentina fue muy superior, tanto la traducción como el seguir el ordenamiento de James Strachey, que todos los textos tenían comentarios, que lo hizo además junto con la hija de Freud, Ana Freud, tanto en las notas al pie, los comentarios, etc. Yo les traía este libro simplemente para mencionarles uno de los textos que tiene ahí, que es El malestar en la cultura, del año 1929, que les decía yo que debe ser por esa época que le sacan esa fotito a Freud, ¿no? Este libro es uno de los libros que se suele llamar en la obra de Freud, que fue muy amplia a lo largo de su vida, como un texto antropológico. Y realmente él tiene ahí un interés antropológico, que es plantearse sobre la época contemporánea, que él estaba, cuando escribe esto, unos años antes del surgimiento pleno del nazismo, ¿sí? Ya estaba en ciernes, de hecho el Partido Nacional Socialista ya estaba organizándose, pero él preveía que iban a pasar cosas malas, que iban a pasar cosas malas. Se preocupaba de cómo el odio podía ganar al amor, estaba muy preocupado por las cuestiones raciales, bueno, él era de familia judía. Bueno, y me interesaba en esa lógica del malestar que pudiéramos conversar un poco sobre este cuadro. Disculpen hoy que no tenemos algo más entretenido a lo mejor para conversar, ¿no? Y es un poco tal vez dramático, pero no es dramático si uno lo mira como... Yo recuerdo una frase de Woody Allen que él decía, bueno, me parece que el drama no lo tenemos que ver como algo triste, porque uno puede ir a ver un drama de Shakespeare y salir muy contento. Sí, bueno, me parece que también poder ver lo que pasa en nuestra época, poder complejizar un poco más la mirada de nuestra época, no tiene por qué ser dramático ni triste. Es, en fin, es un poco duro por ahí ver las cosas que hay en nuestra realidad. Pero si uno lo piensa un poco, ayuda a ampliar un poco la cabeza, ¿no? Bueno, acá en este cuadro lo que nosotros hicimos es pensar el malestar, darle nombre, darle contenido al malestar. Y lo hemos puesto un eje que uno diría, bueno, pero ustedes dale con la burra al trigo, siempre con la misma historia.
Y sí, porque nosotros creemos que esa es la esencia del malestar. La esencia del malestar es la violencia. Y son todos los actos de segregación, discriminación, xenofobia. Y por último, como la escala superior, digamos, de malestar, el racismo. Porque solamente teniendo malestar, uno se incurre en estas formas de estar en el mundo, de vivir en el mundo y de prácticas sociales violentas, segregativas o racistas, ¿no? Bueno, pero los escenarios, uno podría pensar infinidad de escenarios para ver el malestar. Nosotros imaginamos 3 porque creemos que son importantes o que dicen mucho. El primero es las sexualidades actuales. El segundo es las representaciones corporales, o sea, cómo vemos nuestro cuerpo, cómo presentamos nuestro cuerpo, cómo sentimos nuestro cuerpo, cómo podemos hablar de nuestro cuerpo. Y las ideologías identitarias actuales, que es toda la esfera de la identidad, que bueno, nosotros en este seminario vamos a hablar mucho de eso, de la identidad. Bueno, fíjense que pensando la violencia, justamente, por supuesto, cualquiera de ustedes que me quiera interrumpir, le pido por favor que lo haga. Y me haga la pregunta o el comentario, lo que considere. Incluso si están en desacuerdo con esto, porque no hay mucho para estar en desacuerdo. Acá nosotros no estamos representando una visión dominante y un verdadero paradigma ni nada por el estilo. En general no hay acuerdo sobre estas cosas. Esta es una visión que nosotros tenemos que no pretende ser original porque no es ese el objetivo, sino es un poco el resultado de nuestra investigación, de nuestros estudios. Y bueno, es distinta a muchas otras, ¿no? Tiene como ciertos encuentros, ciertas tensiones, ciertos cortocircuitos con algunas otras formas de ver las cosas. En todo caso, con el que nunca peleamos es con Freud, porque a lo mejor, qué sé yo tengo un amor profundo por la obra de Freud. Estela no lo pelea, no es que tenga tanto amor como el mío, pero no lo pelea. Se la banca, en todo caso, podríamos decir. Bueno, entonces les decía yo que en lo que hace a las sexualidades actuales, ¿cómo se expresa la sexualidad en esta época, no? Fíjense que la forma violenta es la cosificación del otro, esto de que el otro sea una cosa, y no solamente por la televisión o por la publicidad, sino nuestros amigos, nuestros compañeros, la gente que conocemos y que queremos, cómo los cosificamos, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿cómo se podría expresar eso? A ver, ¿qué tipo de frase? No me molestes con eso, que tengo otras cosas más importantes. Eso me parece que es una frase que cosifica al otro. O sea, lo que el otro tiene nunca es importante. Es una cosa. No es que yo sea más, pues yo también soy una cosa, como veíamos los otros días, ¿no? Pero somos cosas. Las mercancías, en todo caso, son seres, son sujetos. Nosotros nos hemos ido cosificando. O sea, si me cosifico yo, ¿cómo no los voy a cosificar a los demás? Bueno, y en esa lógica de la cosificación, justamente tenemos una apropiación fetichista del mundo. No solamente de las mercancías, sino del mundo simbólico también. Es una apropiación fetichista, es llena de espíritus, El mundo está lleno de espíritus, pero yo tengo cada vez menos espíritus, y las personas que yo quiero cada vez tienen menos espíritus. Bueno, después tenemos las representaciones corporales actuales. La cosificación de uno y la mercantilización corporal, que viene en línea con lo anterior. Fíjese qué interesante que en esta época un producto que ha tenido mucho éxito, mucho éxito en los últimos 40 años, son todos los productos relacionados con la higiene corporal. No es el cuidado corporal, sino la higiene. Todo aquello que impide que nuestro cuerpo tenga olor, que tenga olor a cuerpo, que es lo natural de todo cuerpo, tener algún aroma, tener algún olor, que no necesariamente tiene que ser olores fuertes, sino tener algún olor. Bueno,
de lo que se trata con los perfumes, con los desodorantes, con los jabones, con el jabón líquido, es que no haya olor, que nuestro cuerpo no tenga olor. Bueno, eso es represión de nuestra sexualidad, sino que otro nombre tiene. Claramente es eso. Es una represión, hacer que nuestro cuerpo sea algo que no es. Bueno, y para eso hay miles de productos en el mercado, ¿no? Hay miles de mercancías. Bueno, y en lo que hace las ideologías identitarias, una cosificación de la sociedad y generalización del fetichismo de las mercancías. O sea, la cosificación se generaliza y se generaliza el fetichismo. Bueno, en lo que hace a la segregación, también es interesante pensar que la segregación también está sujeta al mercado y se mercantiliza ¿qué? ¿Qué es lo que se mercantiliza? Se mercantiliza el deseo, hay una mercantilización del deseo y del cuerpo, ambos están mercantilizados. Del cuerpo vimos el ejemplo de que no es el único, porque también podemos poner las vestimentas, etc. Pero esto, ¿cómo puede ser que se mercantiliza el deseo? Se mercantiliza porque el deseo está asociado justamente a aquellas cosas que producen deseo. Entonces el deseo no se va a producir solo, como se supone que debería ser, pero ¿cómo? Si no me hace falta nada yo para tener deseo de hacer algo, de ir a algún lugar, para desear a una persona, para desear hablar con alguien. No necesito nada. Bueno, de lo que se ha encargado el mercado es que para que alguien desee algo, yo tengo que tener otra cosa para que lo desee. Por ejemplo, tengo que tener plenamente ocupado el tiempo libre, ¿sí? Tengo que tener perfume, o tengo que tener vestimenta, o tengo que tener algo para ser agradable y que alguien quiera estar conmigo. Pero no solamente que quiera desear, que me desee, sino que además hasta quiera mirarme. Entonces, para que alguien me quiera mirar, tengo que tener algo que mostrar. Bueno, y todo esto se ha mercantilizado. Si ustedes se ponen a pensar, esto es infinito, no tiene límites, y se amplía cada vez más, ¿no? Bueno, después las representaciones corporales en la segregación, en la valoración estética por clase. Hay una segregación por clase social. O sea, si vos te ves así, yo ya sé qué clase perteneces. Entonces la valoración estética es por clase y por pertenencia espacial. Vos te vestís así, pues sos de tal clase y vivís en tal barrio. Es lo que decía la gente en la encuesta. Yo no lo identifico en la calle, pero sé dónde están todos. Y si me dedico un poquito, me voy a dar cuenta de dónde son. Fíjense que esto tiene en la Jorge, antropología tiene una historia muy interesante. Sí, disculpa que agrego a tu ejemplo que la marcha sobre el código de falta era la marcha de la gorra. Justamente ahí tenés un ejemplo de valoración estética de cómo el uso de la gorra y cierta vestimenta, como vos decís, ya generaba el estereotipo del ladrón, del choro, del que venía de los barrios a robar a las zonas céntricas, ¿no? excelente, excelente. Está muy bien porque además por eso se llamaba la gorra, la marcha de la gorra. Excelente, excelente ejemplo. Les comentaba yo que un gran antropólogo, Marcel Mauss, que era yerno de Durkheim, gran sociólogo francés, Marcel Mauss daba muy lindas clases. Él fue uno de los primeros etnógrafos que desarrolló la etnografía como una disciplina, digamos, una subdisciplina dentro de la antropología. Bueno, les decía yo que Marcel Mauss se juntaba con sus estudiantes a la salida de sus clases en París a tomar un café. Y él siempre hacía una apuesta con los estudiantes que si venía alguien caminando por la calle, fuera de la edad que fuera y fuera del sexo que fuera, ellos le decían quién era esa persona y él les iba de acuerdo a la forma de caminar y de vestirse, les iba a decir de qué lugar de Europa era, o de qué lugar del mundo era, o de qué lugar de París era. Bueno, y siempre hacían esa apuesta, y la apuesta consistía en que si ganaba Marcel Mauss, le pagaban el café a él, y si perdía, él les pagaba el café a todos los estudiantes. Y siempre ganaba Marcel Mauss, porque él era una persona muy observador sobre el tipo de vestimenta, sobre la forma de colocarse
por ejemplo, un sombrero, una gorra, o la mujer, qué tipo de alhajas podía llevar, la forma de caminar, con el tipo de los colores, etcétera. Y había hecho un estudio muy importante de toda Europa, ¿no? De cómo la gente se vestía, cómo caminaba, con los gestos que tenía. Bueno, eso en sí mismo, claro, no tiene nada de malo, porque los que venimos de algún lugar, de otra provincia, tenemos una forma de hablar, usamos modismos que son propios de cada provincia, eso digo, no tiene nada de malo. Eh, Sin embargo, lo que cuesta de aceptar es que haya una valoración sobre eso. O sea, que valga más a alguien que es de la capital federal que de Formosa. Y que también sintamos nosotros que es más valioso alguien de una ciudad grande, de Córdoba, de Santa Fe, que de un pueblo. O que sintamos que es más importante aquel que tiene un título universitario que aquel que no lo tiene. ¿Sí? Bueno, esto es segregar, esto es la segregación, y es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Que como yo les comentaba antes, es una defensa, es un racismo defensivo que tenemos ante nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y hoy, justamente en el mundo contemporáneo, todo este mundo de incertidumbre, de inseguridad, se concentra mucho en el miedo al robo, al delito, al ataque personal, ¿sí? Es como que ese es un miedo generalizado. Y justamente las políticas se centran en eso, es como si eso se resolviera, se resuelve todo. Por ejemplo, si hay más policías, la situación va a estar resuelta. La ciudad de Buenos Aires tiene un ejército, ya tiene 100.000 policías, perdón, la provincia de Buenos Aires. 100.000 policías, nosotros tenemos en Córdoba 30.000 policías, el mismo número de maestros, de docentes. Digo, hay algo que no anda del todo bien. Y por otro lado, ante el fracaso sistemático de la policía, porque en realidad la policía es parte del problema, no de la solución. Bueno, y ya para ir avanzando, digamos, en las ideologías identitarias actuales, esto de la selectividad espacial y derechos diferenciales. No somos todos iguales. Y no todos podemos vivir en cualquier lugar. Los lugares son de acuerdo a qué es uno, cómo es uno y de dónde viene uno, quién es uno, su origen. Bueno, y después el racismo directamente, que es la otredad excluyente. Esto de, en la lógica de otro ser humano, excluirlo como indeseable, desagradable, sucio, asqueroso. Y esto es parte de nuestra sexualidad. El asco, que hay muchos trabajos sobre el asco es un componente que aumenta cada vez más, así como aumenta cada vez más la venta de productos de higiene, ¿no es cierto? Y acá permítanme que yo tenga una historia, espero que sea una broma, que yo he inventado, una pequeña historia, pequeño cuentito psicoanalítico, de que un joven se despierta una mañana cuando tenía 14, 15 años y tenía malestar, le dolía el pecho, sentía que le faltaba el aire, que no podía mover las piernas, que le dolía la cabeza. Entonces, bueno, le dice a la madre que se sentía mal y que no iba a ir a la escuela, al colegio. Bueno, no va. Al otro día tampoco va, y al tercer día la madre reacciona y le dice, pero no seas tonto, levántate ya y ponete a limpiar la pieza, acomoda, mira este desastre que tenés, acomoda ya la pieza. Entonces el joven se levanta y se pone a ordenar la pieza, la acomoda, la limpia, y descubre que ordenando se le fue el malestar. Se le fue. O sea, organizando, limpiando, se le fue. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Pasó, bueno, al mes volvió el malestar. Y él volvió a organizar, a limpiar, pero ya varias veces, hasta que una vez no le alcanzó del todo, entonces, además de limpiar y organizar su pieza, hizo lo mismo con la cocina, le ayudó a su mamá a lavar los platos y demás. Después le ayudó a su papá a cortar el pasto. Digo, cada vez fue haciendo más cosas, más actividades y más actividades de tipo obsesivas. Y bueno, y estas prácticas obsesivas le hacían bien, era como un ansiolítico, como tomar un Alplax, le venía el pelo, ¿no?
Hasta que, bueno, después se casó, tuvo hijos y bueno, y sus hijos se fueron, ¿sí? Sus hijos se fueron y bueno, volvió la angustia y esa angustia cuando sus hijos se fueron, porque se fueron a estudiar, se fueron a otra provincia, se fueron a trabajar, no se le iba ya haciendo tantas cosas obsesivas, no se le iba y no se le iba. Hasta que alguien le dice, no, ¿sabes qué pasa? Que vos no estás limpiando bien. ¿Cómo? No estás limpiando bien porque quedan bacterias ahí. ¿Cómo quedan bacterias? Claro, quedan bacterias porque vos no usás lavandina. Vos tenés que usar lavandina, que con la lavandina no queda ninguna bacteria. Porque todos los otros productos siempre te dejan algo. Entonces vos con la lavandina vas a matar todas las bacterias. Bueno, por supuesto empezó a usar la lavandina y como antes también le duraba un tiempo el efecto de eso. Pero a lo que yo quería llegar es que esta persona nunca más tuvo relaciones sexuales. Porque imagínense que si la lucha contra el desorden exterior incluía la lavandina, ¿cómo iba a aceptar intercambiar fluidos sexuales? Que ahí no se podía usar lavandina, ni nada. Bueno, es un poco tragicómico el cuento, un chiste psicoanalítico. Pero, preguntas, comentarios sobre el chiste. Es un poco duro, sí, les pido que me disculpen. Tengo varios de esos, yo les digo. Que un poco con la experiencia de haber trabajado de psiquiatra, de psicoanalista tantos años, bueno, he inventado estas historias. Además que son historias un poco intentando desdramatizarlas, sacarle tanto, desacralizar esta cuestión de, incluso desacralizar la angustia, porque la angustia es algo que tenemos todos los días, no tenemos que verlo tan dramáticamente, la angustia acá, hoy que tuve, yo tengo angustia, no pasa nada, no pasa nada. Yo muchas veces he usado esa frase, pero ¿y usted qué prefiere? ¿Estar loco o tener un cáncer? ¿Sí? ¿O tener angustia o tener una enfermedad mortal? No pasa nada. Me parece que tenemos que pensar que convivimos con el malestar. La angustia es una de las experiencias del malestar, no la única. Bueno, ya para ir terminando acá, en las representaciones corporales, esto de la alteridad discriminativa, un concepto que nosotros fuimos elaborando, digamos, esto de la alteridad del otro, vivir al otro, la alteridad, vivir al otro permanentemente en una forma de discriminación, ¿no? Y a nosotros mismos vivirnos muchas veces como discriminados por el resto. Y bueno, y por último, ya para terminar, el etnocentrismo xenófobo. Esto de sentir que nuestro grupo, nuestra raza, nuestra identidad es la mejor. Por lo tanto, todas las demás son las peores. Bueno, no sé, Estela, no sé si me querés ayudar con algo que me puedo haber estado olvidando aquí. No, iba a agregar un ejemplo en relación a esto de la selectividad espacial y los derechos diferenciados. Si pensamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO ha llevado adelante políticas en este marco, digamos. Entonces, todos los espacios públicos, que son públicos, que digamos un espacio público como una plaza, un lugar donde pueden acceder todos, sobre eso, digamos, que todos tienen algo, ha avanzado en políticas de mejoramiento. Pero en aquellas cuestiones de las cuales el Estado es el responsable, pero solo la usan los más vulnerables, como pueden ser los hospitales o las escuelas públicas, sobre eso no ha avanzado, digamos, con ninguna política de mejora. Y me parece que eso muestra cómo esta idea de la segregación por espacios físicos y derechos de cada uno según el espacio, lo llevan adelante políticas públicas, digamos, políticas de Estado. Y el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires me parece que es muy claro en eso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Compañeras? ¿Profe? Profe, Habla vos primero, Sí. Pablo, después hablo yo. no. Bueno, lo mío solamente es una pregunta más que un aporte. Es saber si encaja en esta clasificación en lo que yo veo como una
diferenciación en el marco este de la virtualidad, cómo ha dejado también fuera y de alguna manera clasificados a sectores que no tienen acceso y por lo tanto no van a tener educación en medio de esta virtualidad impuesta, en medio de esta pandemia. Quería saber si entra de alguna manera en estas clasificaciones, esta situación. Estela. Sí, yo iba a decir que en realidad lo que mostró la pandemia es que han sacado en cada espacio, en salud, en educación, digamos, en cada espacio que uno podría analizar, han sacado las peores cosas, digamos, Sí, han vuelto a situaciones anteriores, qué sé yo, por ejemplo, en salud, a políticas mucho más asistenciales que preventivas, en educación, a políticas que son solo para unos pocos y el resto queda como afuera. Me parece que, bueno, que la pandemia, en lugar de tener soluciones alternativas a problemas más estructurales, los ha agudizado, me parece. Totalmente, coincido. Sí, están las Gracias, preguntas de Cande. Bruno, de Tiago. ¿De Tiago? Sí, Tiago pregunta, sí, quería consultar sobre la perspectiva que podríamos tener para analizar estos temas. ¿Cuál es la perspectiva para analizar los temas? Y después agrega, vamos a comprender estas temáticas desde el individuo, pero me queda la duda sobre cómo se vinculan estas características del sujeto con los procesos más generales de la sociedad. Bueno, la perspectiva que tendríamos que para analizar estos temas no es una, son muchas. Nosotros justamente la propuesta que les traemos sobre esto es que estos temas no son un tema, son muchos temas. Y no puede haber una perspectiva para todos los temas, tiene que haber varias perspectivas. No sé si eso resuelve o aumenta la confusión. Si aumenta la confusión, vamos bien, digo, porque no tenemos que tener todo tan claro en estas cosas, porque nadie los tiene claro. Pero sí le quisiera comentar a Tiago que no hay una perspectiva. Nosotros tenemos algunas claves, digamos, desde donde miramos, que esas claves son teorías sociales contemporáneas, ¿sí? Donde hay distintos autores, que tanto Estela como yo, algunos ella maneja bien, y que no son autores que trabajo yo, porque ella viene de otro campo disciplinar, digamos, y hay otros autores que, bueno, que yo los he leído, que conozco, y bueno, y compartimos, y en esto que compartimos hace tantos años es que vamos sacando miradas, digamos, miradas en común. No solamente nosotros dos, sino con toda la gente de nuestros equipos de investigación. Acá hay dos integrantes, Juan Martín y Pablo, digamos, que son integrantes de nuestros equipos, de nuestro grupo de investigación. Bueno, y lo otro que pregunta Tiago es si vamos a comprender estas temáticas desde el individuo, pero me queda la duda sobre cómo se vinculan estas características del sujeto con los procesos más generales de la sociedad. Pues yo le quisiera decir a Tiago, no sé si Tiago anda por ahí. ¿Está por ahí, Tiago? Sí, acá estoy escuchando todo. Tiago, ¿vos estuviste la semana pasada? Sí, estuve. Bueno, y en realidad nosotros no vamos a trabajar el individuo. Pero yo no sé si lo dije claro, bueno, si no, se los aclaro un poco ahora. No creemos en el individuo. El individuo es el individuo, me parece, de una forma de ver el mundo, una concepción del mundo, porque individuo es pensar en una persona que es dueño de sí mismo, que es consciente, que maneja su voluntad, que maneja su vida. Nosotros no creemos eso. No creemos ser conscientes ni dueños de nosotros mismos. Estamos fragmentados. Somos sujetos fragmentados. Y bueno, justamente el inconsciente es pensar una forma de lo psíquico donde no somos dueños de nosotros mismos. No somos dueños, por eso nos olvidamos las cosas, cometemos errores cuando hablamos, por eso fracasamos en haber cosas que queremos lograr y otras que ni nos propusimos lograr y las logramos. Por eso tenemos sueños que son incomprensibles y algunos sueños que son terroríficos. Digo, hay muchas cosas en nuestra mente que no manejamos. Hay un inconsciente. Pero además, no creemos en el individuo porque el individuo es el individuo indiviso. O sea, es algo que no se divide, que es indiviso. Y bueno, por supuesto que no somos indivisos. Por otro lado, fíjense ustedes qué interesante, que no hay una diferencia entre sujeto y sociedad. Porque la sociedad está en el sujeto y el sujeto está en la sociedad. Y esto no es una concepción freudiana.
¿sí? Ni tampoco psicoanalítica, ni tampoco de la moderna o la última teoría social. Esto es Hegel, esto es Hegel. En ese sentido, es bueno volver a Hegel, porque la lógica de Hegel y específicamente un capítulo de su libro, me parece a mí que tal vez el más importante, que es Fenomenología del Espíritu, él tiene un comentario, tiene un capítulo del capítulo 7, creo que es, que se llama La dialéctica del amo y del esclavo, donde él justamente plantea en este vínculo imaginario, obviamente, ¿no?, entre un amo y un esclavo, una dialéctica, un intercambio, producto de las contradicciones. Y de esas contradicciones ocurren cosas, ocurren transformaciones, ocurren hechos. Pero eso no lo está pensando porque ocurre entre dos personas, está pensando lo que ocurre en la sociedad. En la sociedad ocurre la dialéctica del amo y el esclavo. En la sociedad ocurre la dialéctica de las contradicciones entre quienes son amos y quienes son esclavos, entre quienes mandan y quienes obedecen. Hay una dialéctica y esa dialéctica es justamente producto de las contradicciones. Las contradicciones son históricas. Y eso es lo que toma Marx de Hegel. Y me parece que si uno puede hacer un seguimiento de Hegel en Marx y en el mismo psicoanálisis, en el mismo Lacan que trabaja eso, creo que se obtienen cosas muy importantes para ver. O sea que en ese sentido, Tiago, no creemos en el individuo, no somos individuos. Y uno dice, bueno, pero somos como las hormiguitas, somos como las hormiguitas, sí, somos como las hormiguitas. O sea, ¿no te parece extraordinario que casi todo lo que hacemos durante el día, toda la gente de una región hace lo mismo? Vos podrás decir, no, bueno, pero... Eso quería preguntar, porque cuando hice la pregunta estaba pensando más como en como con una intención de comprender las características de la sociedad. Y si uno piensa, hay yo vengo de la Facu de Economía y el año pasado hicimos una materia de introducción a las ciencias sociales y leímos un texto que habla del individualismo y el holismo y mostraba un texto, era un texto que leía a Marx y a Stuart Mill y hablan de cómo uno explicaba la acción desde la conducta del individuo y otro cómo lo hacía con la estructura. Entonces, yo escuchando lo que acaba de decir con el sujeto, nosotros vamos a poder, o sea, no nos hace falta esa generalización como si le hace falta a Mill con el individuo de todos hacen esto, entonces pasa esta otra cosa. O por ahí, porque yo recién cuando estaba escuchando estaba pensando que como que hay una dirección del pensamiento y nosotros por ahí lo asociamos a un grupo de sujetos y así generalizamos a las características que tiene la sociedad. Entonces directamente con decir cuáles son lo que piensa un sujeto, estamos automáticamente comprendiendo las características de la sociedad. No sé si es así o no es así. No es que nosotros con un sujeto, si yo digo, mi casa es linda, toda la gente en la sociedad piensa que la casa es linda. No, sin embargo, lo que yo estoy diciendo con mi casa es que todos en la sociedad queremos tener una casa. ¿Sí? Hay algo en común a todos. Cuando un sujeto habla, sí habla a la sociedad, pero no es que, pues si no sería muy simple hacer una entrevista en profundidad con alguien y uno entiende inmediatamente lo que le ocurre a la sociedad. En las ciencias sociales hay métodos para pensar a partir de informantes claves. Está también toda la experiencia de la historia oral. Aquí en Argentina hay un desarrollo muy importante de todo lo que es la historia oral para lo que la gente habla, ¿sí? Gente que ha vivido muchas cosas y que puede hablar de muchas cosas y que ayuda a entender lo que pasó en una época. La historia oral es un grupo de historiadores
que están trabajando con técnicas psicológicas o con técnicas que provienen de otras disciplinas. Bueno, eso es lo que muestra que hay una unidad que ha sido, esto lo planteó Freud hace ya muchos años, ¿no? Estamos hablando de 80, 90 años que planteó esto. Bueno, y ahora se ha ido aceptando esto de que, por ejemplo, esto de trabajar con informantes claves, o incluso la lectura de textos, el análisis de discurso, esto de cómo leyendo un texto, leyendo medios gráficos, medios televisivos, uno puede entender más de lo que pareciera que contienen. Uno ve más ahí. Yo me acuerdo de, les voy a citar un ejemplo de esto. Yo recuerdo que una conductora de televisión y que antes fue modelo, que estuvo casada acá en Córdoba con un basquetbolista, que es Pamela David, una chica muy linda, originaria de Santiago del Estero, que ahora está casada con Vila, el dueño de Canal América. Y en un programa de ella hace unos años atrás, que yo lo tengo, la grabación, que probablemente la semana que viene lo veamos, ella dice, al fin tenemos presidentes, un presidente y su esposa, una familia blanca, linda, limpia. Es fuerte eso, es muy fuerte. Y uno dice, bueno, pero no se habrá dado cuenta esta chica, ¿cómo es que dijo eso? Lo que pasa es que esa frase es la frase que pensaron miles y miles y miles de personas. Miles de personas pensaron eso. Y hay construcciones históricas donde determinados partidos están asociados con tal o cual cosa. Hay mucha gente que asocia lo popular a una cosa grotesca, mediocre, sucia, peligrosa. Uno dice, no, bueno, pero esas son personas excepcionales. No, no son personas excepcionales. Incluso hay muchos trabajadores y mucha gente que pertenece al campo de lo popular también lo piensa así. Bueno, ese es el efecto de las ideologías dominantes, ¿sí? Ahora, Tiago, para que vos te quedes tranquilo, yo creo que el objetivo del seminario se va logrando plenamente con vos, que es que tengas interrogantes, no respuestas. No me parece a mí que tengas que darte por respondido, porque vos venís del campo de las ciencias económicas y acá estamos en un campo que intersecta distintas teorías sociales y filosofía política, que son campos nuevos para vos. Entonces no creo que tengas que responder o permitite dejar abiertas las preguntas, incluso ojalá que cuando termine este seminario que vos sigas con esas preguntas abiertas. Por eso es justamente que nosotros le vamos a ir acompañando una abundante bibliografía y ojalá que ustedes mantengan estas interrogaciones abiertas mucho tiempo. Me parece que hasta podría ser toda la vida, porque preguntarse sobre el sujeto, sobre la subjetividad, sobre nuestra ideología, nuestro psiquismo, nuestra identidad, digo, perfectamente es algo que nos va a hacer bien siempre, siempre estarnos interrogando. Y bueno, uno tiene distintas formas, digamos, yo podría tener algunas prácticas sociales que nos ayudaran, ¿sí? Como por ejemplo, hacer terapia, hacer una terapia psicoanalítica, participar de un grupo de teatro, participar de un grupo literario, de un grupo de pintura. Digo, hay tantas prácticas sociales que nos ayudan a conocer nuestra subjetividad. Pero nosotros estamos en la universidad, entonces yo me permito traer una práctica social que ayuda a construir y a reconstruir y a conocer nuestra subjetividad, que es la lectura. La lectura. Y aunque somos producto de una época donde predomina el mundo digitálico, eso no quiere decir que el mundo digitálico esté opuesto a los libros, porque, bueno, justamente la posibilidad de acceso al conocimiento abierto es que tengamos acceso a libros digitalizados. Bueno, y es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros hacemos una pequeña militancia en esta de distribuir libros, ¿no? Y de acercarles libros. Así que, bueno, les vamos a ir acercando libros que estén vinculados a esta temática del seminario,
Pero además les digo que todo aquello que les interese a ustedes y que no lo estemos trabajando directamente, nos quieren pedir libros, nosotros si los encontramos y los tenemos, se los enviamos, y si no los tenemos, los podemos llegar a conseguir con mucho gusto. Es algo que a mí particularmente me gusta poder ayudar en eso. Yo quería agregar, Profe. Jorge, perdón. Sí, Estela, dale. No sé quién quería hablar después. No, Pablo, Estela, dale, Estela, por después favor, Pablo. por favor. Bueno, no, iba a decir que me parece que el espíritu del seminario, el eje transversal del seminario, es poder pensar o poder analizar de qué forma ha sido pensada la subjetividad, de qué forma es pensada actualmente la subjetividad, que no hay una sola forma de mirarla, o de qué forma ha sido y es pensada la ideología, que los textos, digamos, que se trabajan en este seminario apuntan a eso, no pensar en una sola forma, sino cómo ha sido y cómo es pensada la ideología, la subjetividad, bueno, la sexualidad, cada tema que vamos hablando, cómo ha sido y cómo es pensado. Me parece que eso es el corazón, digamos, del seminario. No bajar líneas en el sentido de que hay una forma para pensarlo, sino entender que es una complejidad estos temas y por lo tanto hay que pensarlos de distintos lugares. Gracias, Estela. Pablo. Nobleza obliga. Candelaria hace unos minutos atrás me había dado paso y lugar a la pregunta mía. Quería volverle el espacio y el favor. Gracias, Pablo. Sí. Bueno, yo estaba, cuando usted, profe, estaba hablando de inseguridad, me hizo acordar algo que leímos el año pasado, que yo estoy estudiando ciencia política, y que decía de que si bien el Estado tiene tiene el monopolio de la fuerza física, como que no termina sirviendo mucho si no puede aplicar la sanción, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me quedó dando vuelta, porque yo pienso que nosotros tenemos un Estado muy garantista, que no es que estoy en contra, ¿no?, de esa teoría. De hecho, yo estudié Derecho, entonces la conozco, digamos, la estudié, y me parece muy buena, muy humanista, pero creo que no termina de cumplir esa función del Estado, ¿no?, que es el de imponer una sanción. Y creo que eso genera esa sensación de inseguridad que puede sentir nuestra sociedad actualmente. Y que, bueno, o sea, uniéndolo con una teoría que a mí me gustó mucho, que es la teoría de las ventanas rotas, el autor dice que el miedo al delito provoca ansiedad, y al provocar ansiedad, eso se traduce en evitar ciertos espacios, ¿no?, en que haya menos circulación de las personas, que haya más abandono de las infraestructuras, digamos, y esto permite la delincuencia. Eso era lo que yo quería decir. Bueno, gracias, Candelaria. Te quisiera comentar que lo que vos traes está en las antípodas ideológicas de lo que, por lo menos que me encuentro yo. Fíjate que Giuliani, el alcalde de Nueva York, que trabajó justamente con los sociólogos que plantearon lo de las ventanas rotas, y con la tolerancia cero, ¿sí? Y la tolerancia cero es una ideología represiva fascista sobre la sociedad. En el caso de Nueva York, llenó las cárceles de negros y de hispanos. Miles y miles y miles. Bueno, acá tenemos el caso de un comisario nuestro que él creía estas cosas que vos estás planteando, y que bueno, en la facultad de abogacía, como vos bien la comentas, me parece que hay mucha gente que cree en eso, hay muchos profesores que creen en eso. Bueno, yo lamentablemente no creo en esas cosas, ¿no? Estoy en contra de eso. Pero bueno, quería comentarle que hubo un comisario general acá, el jefe de la policía, que si no me equivoco se llama Julio Chávez, o Julio, no me acuerdo el segundo nombre. Bueno, el que tuvo problemas con un periodista de Canal 10, que lo fue a buscar a Canal 10 y lo quería golpear directamente. Bueno, este hombre, por ejemplo, tenía una política de los fines de semana que tenían que salir los patrulleros y llevar chicos que veían en la calle, a quien vieran en la calle, tratar de llevarlo a las comisarías. Sobre todo con ciertos rasgos físicos, ¿no? Se usaban gorras y tenían cierto tipo de vestimenta, bueno, lo que se le llama un sospechoso. Entonces, bueno, en general llevaba 80 personas por fin de semana a las comisarías. Y los tenían en las comisarías 2 o 3 días. Y disminuyó el delito de los fines de semana. Ahora la pregunta es, digamos, ¿cómo es que se puede hacer eso?
Porque si nosotros ponemos preso a toda la gente que anda en la calle, cualquiera que encontremos en la calle, y bueno, lo que es el delito domiciliario va a disminuir. Es una mirada, es una forma de pensar cómo se va a resolver este tema de la inseguridad. Pero la inseguridad, yo por eso les traje lo de malestar, que después les pido que lo revisen, yo les voy a mandar el PowerPoint. El malestar no tiene que ver, que el malestar es para nosotros la inseguridad, es el malestar. Y el malestar no tiene que ver con que ya una vez me robaron del patio de mi casa, vinieron por el techo y me sacaron una bicicleta del patio. O que si yo me descuido me roban en mi casa. El malestar es algo mucho más amplio que eso, y hay malestar. Pero se le pone nombre al malestar y es como que todos creemos, y esto es una construcción ideológica, creer que si se resolviera el tema de que no hay más robo en la calle, no hay más robo domiciliario, el malestar se va a ir, y no se va a ir, porque el malestar no es por eso. El malestar es porque nuestras sociedades actuales tienen problemas de construcción, tienen defectos de construcción, tienen un núcleo duro de que algo no está bien. Y yo les puedo decir 2 o 3 aspectos de nuestras sociedades que no están bien. No está bien la concentración económica. No está bien gente que sea tan rica y que la gran mayoría de la población cada vez se va empobreciendo más. Esa es una causa muy fuerte de malestar. Que cada vez nuestra calidad de vida disminuye. O sea, no es, digamos, esa fantasía de que vamos a ser y vamos a vivir mejor que nuestros padres. No, incluso me parece que hay como el miedo de que estamos viviendo cada vez peor que nuestros padres. O sea, hay un retroceso en el bienestar social. O sea, las políticas de bienestar del Estado, no en Argentina, en todo el mundo, están retrocediendo. Están retrocediendo. Bueno, eso es malestar. Eso es malestar. No sé si me entendiste, Cande, o si, que además me parece bárbaro que estemos en distintas posiciones ideológicas sobre estos temas. Me parece bueno y enriquecedor, es muy enriquecedor, por supuesto. Sí, yo sé que esa teoría tiene bastantes críticas, pero a mí lo que más me llamó la atención es cómo con pequeños cambios se pueden lograr por ahí grandes cosas. Entiendo que él lo llevó al extremo, ¿no? Y sobre todo que la ciudad de Nueva York en ese tiempo era, o sea, era terrible, ¿no? Con la cantidad de delitos que habían en esa época. O sea, más que nada por eso a mí me llamó la atención. Claro. Bueno, pero no necesariamente, digo, si disminuyeron o no disminuyeron los delitos, me parece que no es ese el problema. O sea, el problema es que hay una división, una segregación social hacia los hispanos y los negros ahí terrible, que no se ha resuelto en lo más mínimo. O sea, en todo caso, ¿a quién le aumentó el bienestar? Le aumentó el bienestar a los blancos y a la gente de buena posición económica. Porque, bueno, las políticas no están hechas. Claramente, digamos, la tolerancia cero de Giuliani no fue hecha para los negros y los hispanos. No fue hecho para ellos. Fíjense que en Estados Unidos es todo un tema, porque, sí, ahí termino. Es todo un tema, porque ya el 40% de la población en Estados Unidos es de habla hispana, son todos descendientes de mexicanos, en su gran parte, y también de puertorriqueños. Incluso la minoría negra ya ha sido superada por los hispanos. Sí. Yo vi un documental que no recuerdo su nombre, que decía también cómo los dueños de las cárceles en Estados Unidos hacían lobby en el Congreso para hacer reformas jurídicas para poder beneficiarse de hacer las cárceles más grandes y todo eso está mercantilizado en Estados Unidos. Sí, sin duda, está bueno el aporte, sin duda. Acá escribe Tomás Guillermo, y Sofía Victoria, la desigualdad económica, sí, ¿cómo? Permiso. Está bueno eso que escribe, porque digo, es justo lo que estaba pensando, cuando vos dijiste el malestar, también, digamos, forma parte de ciertas construcciones sociales. Creo que también está bueno eso de cómo nos interpela la subjetividad, estas construcciones y estos objetivos que nos planteamos día a día, todos los días, hasta el punto de mercantilizar el ínfimo tiempo libre que podríamos tener para poder ser un poquito eso que se construye como
como el objetivo de las sociedades, por lo menos occidentales. Y por otro lado, también tenía como una pregunta o comentario, que era cuando vos hablaste del malestar de en relación a la cosificación de uno y la mercantilización corporal, como también hay diferencias, ¿no?, entre la mercantilización del cuerpo en Occidente y esta cosificación a través de la imagen, que no existe, digamos, en Oriente, por ejemplo, en donde, por poner el ejemplo de la mujer, y vos has comentado también que tenías relación con el Islam, la cosificación del cuerpo de la mujer no se da en esta mercantilización o cosificación que se da a través de la imagen como en las sociedades occidentales, en donde se cosifica a la mujer en el cuerpo y en la carne última, sino que se hace lo posible por quizá dejarlo sagrado, no sé, digo, en esta relación que tiene el capitalismo con las mercancías y con mercantilizar el cuerpo y con o sea, hacerlo profano, digamos, en algún sentido, no pasa en Oriente, digamos, con la mujer, por ejemplo, no sé, era como un comentario, se me ocurrió. Eso. Estela, vos sabés que yo no lo he escuchado muy bien a Juanpi, ¿vos me podrías ayudar a responderle? No, me parece que lo que estaba planteando es la diferencia de cosificación que hay en Occidente como un modelo del capitalismo y el avance sobre el cuerpo de las mujeres como una mercancía de cosificación, y la diferencia con Oriente, digamos que las mujeres no están cosificadas, según entiendo planteaba Juanpi, y él hacía como esa relación, digamos. La verdad que es difícil, a ver, dos cosas. Es cierto que nosotros construimos nuestros análisis o nuestras lógicas de pensamiento a partir de la producción de Europa, digamos, o sea, todo lo que hemos estudiado en la universidad y seguimos estudiando, digamos, siempre tiene como origen el europeísmo, digamos, como centro, la lógica de pensamiento europeo, que por supuesto no deja afuera todo lo que no es occidental. Por lo cual, no sé si uno podría mirar esa forma de pensar las mujeres en Oriente con otra teoría o desde otras perspectivas que estas occidentales, la verdad que no dan respuesta a eso. Siempre han sido pensadas para la lógica de Occidente, digamos. Digo porque en realidad los pueblos orientales tienen como una construcción donde lo religioso forma parte de la subjetividad, en cambio en Occidente eso está dividido, digamos, una cosa es la religión y otra cosa es el Estado, digamos, entonces me parece que ahí, bueno, lo tendríamos que pensar de alguna manera si realmente no avanza también en formas de cosificación estas lógicas orientales. Bueno, ahora está ocurriendo un hecho de violencia muy importante entre la Franja de Gaza y Tel Aviv. Y yo creo que este ejemplo de la violencia en Medio Oriente, solamente uno no lo puede comprender si no tiene una mirada de los problemas religiosos que hay en Medio Oriente, que son lejanos a nuestros problemas, son lejanos. Acá si bien hay como una cierta penetración de nuevas religiones, de nuevos grupos, pequeños, sectas incluso, sobre todo de estos grupos evangélicos que vienen desde Brasil, pero es claramente minoritario, incluso me parece que no tiene un alto nivel de conflictividad con las políticas públicas estatales. En Buenos Aires es un poco más, incluso tienen una diputada que es Houghton, pero no hay un nivel de conflictividad importante. Yo creo que la problemática de la mujer en el Islam, yo no soy religioso de ninguna religión, ¿no? Pero me parece a mí que no hay que verla como una lógica de la cosificación, porque la cosificación en la que nosotros trabajamos aquí en esta materia, en este seminario, es la cosificación producto de intercambiar en los mercados capitalistas. Y eso no tiene nada que ver con lo que ocurre con la mujer en Oriente. La mujer yo no creo que esté cosificada. Me parece que en todo caso tiene un al tratamiento contrario, diferente.
eso planteaba, digamos, que capaz que está en el polo opuesto, digamos, en la sacralización en algún sentido, y las dinámicas que surgen acerca de esa sacralización por parte de la religión islámica, que sería, bueno, proteger el cuerpo hacia lo que los otros ven, digamos, hacia lo que el otro ve, a lo que el otro varón ve, es una forma de sacralizar, digamos, el cuerpo de la mujer más que cosificarlo. Entonces, no era tanto una pregunta, sino como un comentario para poder pensar a través de distintos Perfecto, muy bien, sí. ópticas, bueno, la lógica ¿Vos practicás el Islam o tenés parientes no. o conocidos? No, pero en la carrera, yo vengo de Sociología de la UNB, hemos visto feminismos de Oriente y de Occidente, bueno, discusiones ahí, y bueno, eso hace que me abrió la cabeza para pensar, digamos, las cuestiones de cosificación bajo otro ángulo. Me parece a mí que lo que uno puede ver o discutir en la universidad, no sé, me parece que no alcanza para comprender esas dimensiones en Oriente. Nosotros me parece que no estamos en condiciones de hablar de esos problemas. No es nuestro objetivo, además. No tenemos en realidad una posición crítica sobre cómo se organizan las familias, las ideologías de la sexualidad en Oriente vinculadas a la religión islámica. Yo no tengo una posición crítica sobre la religión. Incluso me parece aún más que la religión islámica ha venido cumpliendo un rol histórico en los últimos 200 años, y yo me atrevería a decir que muy importante. También ha sido un dique de contención al imperialismo norteamericano. Por supuesto es una opinión mía, no la quiero comprometer a Estela, pero es una opinión mía, que tienen fundamento en muchos autores, ¿no? Yo particularmente un autor que leo mucho y que yo les voy a adjuntar en la bibliografía, es el libro de Edward Said, Orientalismo, que me parece que es un libro muy, muy importante de un palestino que ha sido profesor en Estados Unidos, muy reconocido, y terminó sus últimos días en la Franja de Gaza tirando piedras. Ya estaba con cáncer y bueno, murió en Palestina con sus hermanos, ¿no? Pero yo lo que puedo comentar, digamos, de la práctica de la religión maometana es poco, a través de experiencia de amigos, conocidos, pero no tengo una posición crítica particularmente. Insisto, nuestra lógica de la cosificación no tiene que ver con las religiones, porque si algo tienen las religiones, la religión es una práctica ideológica esencialmente, ¿no es cierto? Es una práctica. Todas las prácticas, insisto con esto que yo creo que les comenté, todas las prácticas sociales son ideológicas. Pero si uno pudiera pensar como paradigmas ideológicos de práctica, bueno, la religión es una práctica ideológica paradigmática, es verdaderamente paradigmática. Y por otro lado son muy importantes, porque si algo han basado su éxito las religiones, es que dan una calidad a nuestra existencia. O sea, no empobrecen nuestra existencia, que sería la cosificación, sino que la enriquecen el alma. ¿Sí? Yo no sé si les comenté lo de Viveiro de Castro, lo de los aborígenes. Estela, ¿lo comenté la semana pasada? Bueno, lo dejo para, parece que no. Lo dejo para la semana que viene. Vamos a hablar de hay un antropólogo brasilero extraordinario que vino aquí a Córdoba, estuvo aquí, que se llama Eduardo Viveiros de Castro. Les quiero comentar que les mandé, que me parece que está este autor también, en un videito que les mandé por YouTube sobre modernidad. Así que si tienen un minutito, véanlo, va con música, y es breve, tiene 6 minutos nomás. No sé si les llegó a todo el link. Sí, está muy bueno. ¿Quién dice? Yo, profe Pablo. Pablito, querido. Ahí le quería preguntar a Arturo Echegaray. ¿Cómo estás, querido? Les quiero comentar a todos que con Arturo, él ha sido jefe mío, compañero médico.
Hermoso, Arturo, un pediatra extraordinario. Lo quiero muchísimo y bueno, lo veía muy callado, ahí no lo quería apurar, pero ahora que ya estamos terminando, le voy a decir, Arturito, hacenos algún comentario, Arturo, qué gran alegría verte, querido, una gran alegría. Pon el micrófono, Arturo, no te escuchamos. Arturo, pon el micrófono, que no activa el micrófono. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo hola. estás? Tantos años. ¿Qué tal, querido? Aquí estamos. Bueno, fue un gusto recibir tu invitación para participar de esto. La semana pasada, no sé si yo no pude estar porque estaba con otras ocupaciones. Si bien tengo ya muchos años, todavía sigo trabajando. Así que no pude acompañarte. Bueno, la verdad que estoy escuchando con mucho gusto todos estos comentarios que están haciendo, ¿no? Y volviendo un poco atrás, no sé quién, creo que fue Estela que hizo esos comentarios respecto de Buenos Aires, cuando vos estabas hablando de que hay que merecer la ciudad. Sí, ellos han hecho muchos arreglos en la ciudad, pero las han cercado a todos los lugares. Cada vez los han hecho más inaccesibles a la gente común. Y la verdad que, bueno, nosotros que hemos trabajado con tanta gente común, sabemos perfectamente que toda esa cuestión de que poder reconocerlos por la gorra o por la forma de caminar, dista mucho de ser la realidad. Bueno, un poco eso, no sé qué otra pregunta me quieres hacer. Arturo, gracias, querido. Les cuento a todos que, bueno, Arturo es un médico ejemplar, yo lo admiro profundamente, lo quiero muchísimo. He compartido con él muchos años de trabajo muy lindo, muy gratificante, en el dispensario municipal de Barrio Las Palmas, él era el director ahí. Y me acuerdo que yo fui ahí un poco, bueno, por cuestiones de la política, digamos, yo era coordinador del servicio de psiquiatría del Instituto de Alcoholismo y por cuestiones políticas, porque yo denuncié y salió en la televisión y en la prensa y demás fotos, qué sé yo, de que el Instituto de Alcoholismo estaba tomado por el Poder Judicial y por los narcotraficantes que pagaban su condena ahí, digamos, y eran todos acomodos que tenían con abogados como Aira Bedián, como esos grandes estudios jurídicos que hacía que la gente estuviera ahí. Bueno, yo dije estas cosas y bueno, por supuesto, inmediatamente me sacaron de ahí, me mandaron que eligiera algún lugar lejos. Y había una amiga psicóloga que estaba ahí en ese dispensario, por eso fui a parar allí. Y me encontré, yo venía de trabajar en barrios marginales originariamente, mi profesión de psiquiatra en el año 84, 83, ¿no? Antes de la democracia, 83, 84, 85. Estuve al lado del cementerio San Vicente, un pequeño hospitalito que hay ahí, que es una zona muy, muy humilde, y fui el primer psiquiatra de toda esa zona, de Barrio Maldonado, Barrio Colonia Lola. Bueno, una experiencia muy linda. Y bueno, y cuando estuve en Las Palmas, que Las Palmas era como un barrio de lujo al lado de lo que era allá donde venía yo, me encontré con un grupo humano maravilloso y aprendí mucho de Arturo, que él tenía esa experiencia en el trato humano con las madres y que él tuvo 2 o hasta 3 generaciones que los vio cuando eran niños, cuando eran jóvenes y cuando eran, ya cuando a los nietos, digamos, de la misma familia llegó a ver, ¿no? Como esos médicos de una larga experiencia. Qué alegría, una gran alegría que esté compartiendo esta actividad con nosotros. Bueno, y seguimos. Gracias, Jorge. Igualmente. Bueno, compañeros, ya son las 6:41. Si no hay otra pregunta, José, hoy te has venido sin el gorro. El gorro es como cuando a Sansón le cortaron el pelo, te sacaste el gorro y quedaste en silencio hoy. Estaba buenísimo ese gorro. Lo tengo. Ah, pero hoy has estado con otro tono anímico. No, he estado atento todo el tiempo
Vi el video de Modernidad, lo tengo que ver 2 veces, tal vez más. ¿Te gustó? Porque es como un concentrado, es como azafrán. Le pones un Sí. poquito al arroz y te lo tiñe todo de amarillo. Entonces, tengo que ponerme a pensar. Sobre todo, hay muchos concentrados. Yo después les voy a mandar el PowerPoint con la música solo, pero no en video, sino en PowerPoint para que ustedes lo puedan cortar, parar y mover como quieran con los cuadros y eso. Ojalá que les haya gustado la música. La música es de un jazzista napolitano que se llama Antonio Honorato y un músico brasilero que se llama Tonino Horta. Que yo les puse 2 de los temas, pero todos los temas de él son maravillosos. Ya les voy a seguir enviando algunos videitos que voy a subir y les voy a poner música y que espero que les guste. Te iba a hacer un solo comentario que no lo iba a hacer, pero me has dado ánimo para que lo haga. Cuando comentaste lo de Rudolph Giuliani en New York, yo viví muchos años en Estados Unidos y en particular estuve un año, primero 6 meses y después otros 6 meses, muy cerca de la ciudad de New York. Y me iba todos los fines de semana a la ciudad de New York, la conozco muy bien. Y lo que primero me impactó fue ver la enorme cantidad de gente tirada en la calle. La enorme cantidad de gente tirada en la calle. Era lo único que sobre lo cual podía tener atención. Y me tomó mucho tiempo naturalizar eso para poder ver lo otro. Me tomó mucho tiempo naturalizar eso. Y lo que hizo Giuliani fue limpiar la ciudad de esa gente. Eso es exactamente lo que hizo. Ahora, la gente que estaba tirada en la calle, había de todo. Había gente marginalizada en múltiples dimensiones. Había gente brutalizada de múltiples maneras. Había gente que, sin tener cobertura de seguridad social, se quedaba en la calle. Había gente, por ejemplo, con problemas mentales en la calle. Y lo que me llamó la atención, yo esto lo conversé mucho con gente norteamericana, nativa del lugar, en búsqueda de alguna comprensión, de algún entendimiento que pudiera explicar ese fenómeno. Y una de las cosas que más me impactó fue que familiares de esa gente a lo mejor estaban con un buen pasar, pero no se hacían cargo. Había una noción de individualismo tan arraigada, tan profunda, que les llevaba convenientemente a desentenderse de un pariente que a lo mejor era cercano, pero que tenía que valerse por sí misma o sí mismo y quedaba tirado en la calle. Había mucha gente que eran excombatientes, que venían a lo mejor de Vietnam o de alguna otra guerra que ha tenido Estados Unidos, y con todos los problemas, con todos los estigmas que eso conlleva, quedaban totalmente desprotegidos socialmente y quedaban vagando por la calle. Solamente había un grupo de civil que se dedicaba a relevarlos y les llevaba diariamente algo para comer, por ejemplo. Los veía que iban, les llevaban, le compraban una comida como preparada y les llevaban un paquetito para que pudieran comer. Y era impactante ver, por ejemplo, cuando llegaba el invierno, encontrar un montón de gente muerta en la calle, porque esa noche a lo mejor había habido una noche particularmente fría de menos de 10 grados bajo cero, y uno cuando tiene por debajo de 10 grados bajo cero, es muy difícil sobrevivir a la intemperie. Entonces, cuando llega, se cierra la ciudad a la actividad comercial y a la actividad que normalmente tiene, entonces comienza toda una labor de la gente que está en la calle de guarecerse con cartones, con cajas, de guardarse en lugares que a lo mejor tienen un escape de una calefacción de un edificio y de esa manera poderse calefaccionar. Entonces había un montón de gente que
quedaba en cajas de cartón esparcida por la ciudad y era muy, muy impactante. Casi que mi primera experiencia caminando por New York fue darme con esa realidad. Y Rudolph Giuliani lo que hizo fue esencialmente barrer la ciudad de toda esa gente. ¿A dónde fue a parar? No lo sé. Muy probablemente mucha gente fue a parar a la cárcel. No lo sé. No sé a dónde, cuál fue el último destino de esa gente. Y otro comentario sobre esas políticas en Estados Unidos y cómo está la gente permeada por distintas ideologías en su subjetividad. Yo iba a un congreso y íbamos en un vehículo, iba junto con otros matemáticos norteamericanos. Y en un momento dado estábamos en New Jersey y vamos a ingresar a una calle y quien conducía el auto clavó los frenos y dijo, no, yo aquí no ingreso. Y retrocedió. Entonces, para llegar al Congreso dio una vuelta larga, evitando todo un sector. Y eso me quedó grabado a fuego en la cabeza. No va a querer la suerte que viene y yo, cuando tuve que ir otro día al Congreso, no tenía la posibilidad de transportarme en un auto, entonces voy a elegir y digo, está cerca, voy a ir caminando de donde yo paraba. Y cuando paré, cuando fui caminando, me di cuenta que me había percatado de que había ingresado a esa zona prohibida. Lo gracioso del caso es que la gente que estaba parada en una esquina que era peligrosa, se dio cuenta de que yo era un marciano y que venía de otro planeta. Recuerdo tenía un cartelito que decía de universidad tal, congreso tal. Tenía todo un cartel de que era, vos no sos de acá. No pertenecía a ese ámbito ni a esa sociedad. Era un perfecto marciano. Entonces, cuando llegaba a una esquina y yo pedía direcciones, me decía, mira, camina por esta esquina, pero ten cuidado con fulanito de tal que está parado en esa otra esquina, porque es peligroso. Y él era supuestamente el peligroso para la gente que me había acercado antes en auto. Y cuando caminaba a la otra cuadra, quien se suponía que era peligroso por el otro peligroso que me había dado direcciones, nuevamente, me parecía increíble, pero me decía, mira, vas a llegar por acá, pero tené cuidado con los que están en la otra esquina, que también son peligrosos. Entonces, transité algunas cuadras, no me acuerdo cuántas, ponerle eran 5, 6, 7 cuadras, por una zona llena de peligros y de gente peligrosa, toda de alguna manera me cuidó. Entonces, eso me quedó grabado, hasta qué punto la noción de riesgo que otro entraña es una construcción. No estoy diciendo que sean grandes personas, no estoy diciendo que no haya corrido riesgo, pero de alguna manera es una experiencia que me provoca pensar esas cosas. Entonces, cuando yo lo vi a Giuliani, fundamentalmente era alguien que tenía intolerancia. El tolerancia cero es eufemismo de intolerancia. Y tenía un grupo al cual defendía y el otro grupo era el que tenía que ser erradicado. Y eso es fundamentalmente lo que hizo. Era la antítesis de integración, era la antítesis de entender qué le estaba pasando a esa gente. Uno podría haber pensado, digo, bueno, puedo tener un trabajo por delante, enviar a trabajadores sociales y relevar qué está ocurriendo con esa población y brindar algún tipo de seguridad social desde el Estado. Y New York tiene plata. Pero no optó por eso. Optó por algo que era más violento, directamente erradicar todo. Entonces, cuando uno ingresa, después de eso, ingresar a New York, estaba limpio de aquello que me provocaba miedo.
habría que ver si realmente las tasas de delincuencia bajaron. Yo no, eso no lo tengo relevado ni cierto. De hecho, hay muchos lugares y ciudades en Estados Unidos en donde se ha aplicado un criterio de mano dura. No es el único, New York ni Giuliani está promocionado. Y muchas veces la promoción tapa una realidad. Hay una visión de promocionar las cosas y elegirlas a través de la promoción sobre otras, pero sin miramientos si eso tiene o no algún correlato real. Entonces, por ejemplo, hay ciudades en donde donde está el gasto policial per cápita. Y el gasto policial per cápita hay lugares donde es absolutamente estrafalario. En donde es 10 veces el gasto policial de otro lado. Y cuando yo lo veo reflejado en situaciones de delincuencia, uno no lo ve. En Estados Unidos hay ciudades donde la delincuencia fundamentalmente está en un estrato social de jóvenes. Y cuando uno los mira, están fuera del sistema de educación, por ejemplo. Perdón, José. En todo caso, si hay interés, podemos traer algo más. Nosotros trabajamos, digamos, sobre esto de cómo es la situación de las cárceles en Estados Unidos. Porque un fenómeno muy interesante que ha ocurrido, que lo trabajan muchos autores, es que la población, gran parte de la población negra, de jóvenes negros, varones, en su mayoría, y hispanos, descendientes de mexicanos y de puertorriqueños, el Estado les ha cambiado el domicilio, los sacó de la calle o de sus domicilios, los ha llevado a las cárceles. Que justamente hay un libro muy lindo que se llama Las cárceles de la miseria, que es un nuevo gran negocio que hay en Estados Unidos, que esas cárceles son centros operativos de fábricas con bajísimo costo de mano de obra. Como ahí tienen todo el día los presos y anhelan trabajar, entonces son fábricas que producen, qué sé yo, desde anteojos, zapatos, vestimenta, piezas para maquinaria, digo, son fábricas con trabajo esclavo y muy bajo salario. Porque trabajan a destajo y se le paga por tarea, por resultado, digamos, por pieza. Es el nuevo trabajo esclavo, o sea, bueno, Norteamérica tiene esa gran imaginación para transformar dramas en negocios, ¿no? Este es un caso, un drama, una situación dramática que lo han transformado en un negocio. Bueno, queridas y queridos compañeros, estamos en hora. Yo quiero aprovechar y agradecerles que estén en esta época complicada. Yo sé que es difícil en estas épocas que uno anda cansado porque bueno, está cansador de esta situación con el bicho, ¿no es cierto? Pero bueno, esto de encontrarnos, espero que para ustedes también, para mí y creo que para Estela también, es muy estimulante. Me doy cuenta que para José también, y ahora que lo veo a Arturo, qué alegría Arturo. Es un gran compañero de este viaje, ojalá que siga participando. Bueno, están los chicos de nuestra cátedra, bueno, y ojalá que sigan viniendo gente de ciencias económicas. Yo les cuento que aquí hay inscriptos en este grupo 44 personas, o sea que hay gente que veo que hay gente nueva que vino hoy que no vino la vez pasada y al revés. Bueno, ya se va a ir sumando. Bueno, no sé si alguien quiere... Estela, ¿querés comentar algo más? No, me parece que está bueno este comentario que hiciste. La verdad que con la participación de todos es como que aparece la posibilidad de discutir sobre estas cosas, digamos, más que un seminario de tipo teórico, donde uno baja línea en el sentido de conceptos teóricos. Me parece que está bueno ponerlos en discusión y que, bueno, que la gente que está participando tenga posturas diferentes, preguntas, cuestiones que a veces son pensadas de otras lógicas, porque todos somos de campos disciplinares diferentes, y eso me parece que lo enriquece al seminario. Así que, bueno, eso, agradecerles a todos, los que están hoy, los que estuvieron el otro día, y a los que les gusta participar. Me parece muy buena la posibilidad. Bueno, yo le quería agradecer a Candelaria. Mira, Candelaria, que vos tenías una posición diferente a generar una discusión acá, me parece muy enriquecedora. Bueno, y aprovecho y les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo el miércoles. Yo les voy a mandar mails entre la semana.
¿Te han llegado los mails, Arturo? Bueno, perfecto, perfecto, querido. Sí, Jorge, Bueno, y sí les me han mando un llegado. abrazo. Ahí está, gracias, Arturo. Bueno, les mando un abrazo a todos. Cuídense, cuídense. Bueno, igualmente un abrazo, saludos. Jorge. Chao, profe. Muchas Saludos, gracias. profe, nos vemos. Sí, Jorge, ¿puedo? antes de que te vayas, tenés Antes que apagar el Nos grabador vemos. para que no quede prendido hora pro nobis. ¿Cómo, José? No te escucho. No sé quién habló. Apaga la grabación de tu clase. ¿Que yo la apague? Sí, Bueno. Digo que la otra vez yo cuando corto se apaga sola. Me la pasaste. yo tengo una experiencia que va al revés. Estuvo grabando hasta que no se va la última persona participando del meeting, no deja de grabar. Bueno, pero acá de todas maneras, no puedo entrar acá para sacar la